Bueno, no quiero ser imprudente, Tito Roy, con Chubb, pero tengo preguntas sobre agua, tengo preguntas sobre evacuación y tengo preguntas sobre el personal de bomberos en la intervención. No sé. Okay, so he has questions on 3 topics. One is water, one is on the personnel. ¿Y la tercera era cuál? Personal, agua y intervención. Sobre el tema de evacuación de los vehículos. And Pero, evacuation as well. Ok, primera pregunta, vamos. bien, respecto al tema agua, asumo que están buscando un caudal de entre 500 y 600 litros en el piso en el que tengan que trabajar por el tipo de manguera que están utilizando y el tipo de boquilla, digamos, de herramienta de lanza. The first question is about what kind of flow you're looking for. He assumes that you're looking for something between 500 to 600 liters a minute on the hoses that you're using on the attack floors, on the fire floor itself. So if you can give a liter per minute flow. The dry risers or the standpipe systems that we have in this part of the world max out at 1,500 liters per minute. That's just the nature of the design. So you have a couple of ways of doing this. Do you want 3 lines with 500 liters each, or would you rather have 2 lines with 750 each? So the answer, of course, as Stefan Svensson would say, is it depends. Okay. I personally would feel that if it was a significant fire, I would front load the flow rate to 2 lines producing the maximum flow. There's a couple of advantages. First of all, you're only making down 2 lines instead of 3 because the space is quite constricted in the stairwell. So the answer to the question is, I will always try to run the dry or wet rising main at capacity. In other words, to get everything that I can squeeze out of that system. And what we try to do is with the nozzles we have, with the 24 mil and the 22 mil, we try to get the 750 out of each if we can. Okay. El sistema de red contra incendio de los edificios en Irlanda tiene una capacidad máxima de 1.500 litros. Entonces significa de que uno tiene que tomar la decisión. Si quieres repartir esos 1.500 litros en 2 líneas o en 3 líneas. Si lo haces en 2 líneas, tenés 750. Si lo haces en 3 líneas, tenés 500. ¿No es cierto? Entonces, usando esas herramientas ¿no es cierto? Las lanzas que se están usando, eso también, la respuesta acá va a ser depende del incendio. Pero en el caso, John dice al final de que quizás en su caso él trataría de maximizar el fluido en 2 líneas, ¿no es cierto? En lo posible. Pero por supuesto que siempre dejando tanto de que depende del incendio, ¿no es cierto? Y de cómo se tiene que atacar. Segunda pregunta, Pablo. Bien, ¿por qué descartaron el uso de otro tipo de lanza y fueron solamente por el smooth, la boquilla de tubo, siendo que hay sistemas que combinan las dos cuestiones? Pues hay lanzas neblineras que trabajan a menos presión, o sea, de 3 a 4 bar. Entiendo lo de la suciedad en la línea, digamos, en la línea de cañerías, pero eso se soluciona dejando correr un poco de agua. O sea, no va a producir óxido todo el tiempo la cañería, ni suciedad todo el tiempo, sino, digamos, la primera cantidad de agua podría salir de esa forma y después salir agua limpia. Entonces, ¿por qué limitar una opción táctica que podrían tener a mano y no usarla? So I'm going to translate this just straightforward without getting involved here. So I'm going to give you the question is this: why did you discard the fog nozzles totally? Because there are fog nozzles that can operate at 3 to 4 bars. And he can understand the issue with the pipes not being maintained and maybe having some rust and stuff, and maybe the first water that will come out of it will be kind of filthy, but eventually, that will clear out. So if you can give an explanation as to why did you go away from the fog nozzles? Okay, there's a number of reasons. Okay, the first thing I would do is ask someone to do an experiment in the station. Put 2 lines of hose, one out of each outlet on your pump.
put a fog nozzle on one and put a smooth bore on the other. Get some cigarette paper, make it into maybe 2 centimeters by 2 centimeters, and put it into the hose and connect it to the pump. When you flow water through both hoses, watch what happens to the fog nozzle. It will stop working. That's the first thing. The second... Can I just translate that one? So I don't get the big story. Entonces, primera parte. Lo que él recomienda que la gente haga es que agarre, que conecte 2 mangueras, una con la lanza de neblina, una con al camión, ¿no es cierto? Una con la lanza de chorro sólido, y que dentro de la manguera pongas un papel de cigarrillo. Y que veas qué pasa entonces con la lanza de neblina y qué pasa con la lanza y que la lanza de neblina va a parar de trabajar inmediatamente. Sí. So, esa fue la primera parte. So, part 2. Okay, part 2. There are fog nozzles out there that will work at low pressure, but they will not produce the droplet sizes that we need for CFBT. Yeah. So the issue is, right, yes, there are fog nozzles there, but will they produce a droplet size that will give effective gas cooling? And the answer... It will not give you the advantage that you will want from a fog nozzle. That's what you're saying. Exactly. Entonces, segunda parte. Hay lanzas de neblina que pueden operar a esas presiones que dices tú, ¿no es cierto, Pablo? Por ejemplo, 3, 4, 5 horas. El problema es de que esas lanzas no van a producir las gotas con el tamaño necesario para tomar el efecto de lo que es enfriamiento de gases. Y creo que lo hemos cubierto contigo, ¿no es cierto?, antes, que tiene que ver el tema del tamaño de la gota, etcétera, siendo un cierto tamaño. Entonces, usar esas lanzas aún pueden trabajar esa presión, entonces, pero pierde una de la parte esencial de lo que es usar esa parte de esas para ellos. Esa es la respuesta. Bien. Tercera pregunta. ¿Por qué nombró revisar 3 pisos hacia arriba del incendio para la evacuación de las víctimas? ¿Por qué tomar los 3 pisos siguientes del incendio? Entiendo que esto sería lo más necesario, lo más apremiante si hay una cuestión de propagación del fuego. Pero si vamos solamente a lo que es movimiento de gases, los últimos pisos del edificio son los que tendrían más concentración. ¿Por qué no empezar por ahí y sí por los pisos inmediatos superiores al incendio? So, during the presentation, you talked about evacuating that 3rd floor rule, so the 3 floors above the fire. So the question is, why would you choose those 3 floors above the fire, and not maybe the top apartments or the top floors where maybe the concentration of smoke is getting bigger? So yeah, it's a good point. Now, if you think back to the circumstances that we're actually talking about, we're talking about building failure, right? So in that context, right, your physical human resources are concentrated in a part of the building. So the idea of the 3 floor rule is, first of all, you can command and control them. Second of all, you can keep them close to each other for safety reasons. Whereas if you have small teams going to the top of the building, and I accept in normal circumstances, I don't have a problem going up to where the smoke is gone. But this is a building failure. And what you're trying to do is you're trying to concentrate your physical manpower or woman power resources at the epicenter of the problem and ripple out. Now, I will be fair about this, Roy. There's nobody in the world that has actually tested this. So the model that I'm explaining is what London Fire Brigade have adopted post-Grenfell. And in their SOG, they say is, there's no simple solutions to this. Mm. And there is no absolute pure truth that you can say, putting hand on your heart, that this is better than the other, because we're talking about 1 in 100 year fires. Yeah, we're talking about just because before I give the answer to Paul, just to make sure here, in a building failure scenario, that's not necessarily a scenario that it's there present when you arrive. It is something that develops normally.
So you will be doing evacuation of smoke on the stairwell and closing. You will be trying to do that, at least to try to achieve that in the beginning, aren't you? So yeah, exactly. So the evacuation has already started in our world. Whereas if you think about what happens with a defend and play strategy, you're not evacuating at all. I got it. Okay. A ver, entonces, el contexto donde fue presentado, Pablo, esos 3 pisos, era en el caso de colapso de la construcción. O sea, no era en el caso donde solamente el incendio estaba en el primer departamento y todo lo demás estaba libre de humo, o había incendio en el departamento, humo en el corredor, etcétera, sino que era en donde y quiere decir que eso no es algo que primero que nada dice John que no hay soluciones perfectas. Eso está basado un poco en lo que hizo Londres después de Grenfell. Después otra cosa es de que este es un incendio que pasa quizás una vez cada 100 años, por lo menos allá, y es un escenario que no está necesariamente presente al momento de arribo, sino que en el momento de arribo uno no tiene inmediatamente ya el riesgo de que haya colapso, sino que es un escenario que se desarrolla a medida que el incendio va, en el transcurso de la intervención, ¿no es cierto? Por lo cual, entonces, antes de llegar a ese punto, ya se está evacuando la gente del edificio. Es cuando el oficial ve de que hemos llegado a un punto donde aquí hay riesgo de colapso, entonces se le da prioridad a esos 3 pisos. Pero entonces, antes de eso se ha tratado de mantener el incendio, se ha ventilado la escalera y todo eso. Entonces, no es así de que el incendio se va y se llena de humo la escalera y sigue con el humo la escalera y lo primero que se hace es agarrar los 3 departamentos de arriba. Sino que es en el caso de que, porque en los escenarios comunes y corrientes se evacuaba el piso donde estaba el incendio, ¿no es cierto? Y después un poco más, y así. Pero en este caso estamos viendo de que eso ya se ha hecho, ¿no es cierto?, en partes, y entonces, ¿dónde se va a propagar el incendio lo más rápido posible? Después, ¿y qué es lo que...? Entonces, hay que trabajar donde está el epicentro del problema. Eso es lo que dice. Sí, por ahí la diferencia es de contexto. En nuestro caso, las cajas de escaleras abiertas y toda esta cuestión dificulta mucho la presurización de la caja de escalera y mantener una zona vertical de seguridad, con lo cual el humo está en todos lados, digamos, y un poco más complejo, ¿no? Eso. Y la tercera pregunta era el control de personal, ¿de qué manera lo realizan? O sea, el personal que ingresa al edificio, si tiene algún tipo de sistema de control, si tienen algún tipo de respaldo, es decir, si llevan aire, a veces se hace un parque de materiales debajo del piso fuego con aire y demás, y si utilizan algún tipo de equipo de respaldo en caso de que el personal que esté dentro del edificio tenga algún inconveniente, como si fuese un equipo RIT para equiparlo con algo. Y no pregunto más nada. Okay. So, the last question is, what kind of system of control for the personnel that's inside do you have in place? I mean, how do you know who is where and what they're doing? This is a multiple area question. That was one, and the next is whether you have do you establish any kind of air depot inside, up in the floors, stuff like that? Do you have ¿cuál era la última, Pablo? Se me hace larga por eso. Si hay algún tipo de respaldo de personal afuera, por si hay el personal. Listo. And do you no, have... No lo viene el listado personal que él mencionaba, en la cantidad de bomberos que él mencionaba, Okay. esa tarea. Do you have any kind of a backup personnel in place? And what he's alluding to is kind of a RIT task for, the rapid intervention teams as well, to help the guys upstairs. So, control system, depot for air and any kind of RIT. Okay, well, the first question was about accountability. In other words, how do we track personnel? So on every fire engine in Dublin, there is a plastic plate with the officer and the crew that's on that appliance. So what happens is, as a crew enters the building, the officer responsible for accountability initially is the lobby sector officer.
So in other words, he takes these accountability plates for each more of who's in the building. When the incident commander arrives, all of those accountability plates are transferred to the command vehicle and are put on a board. Okay. Now, with regard to individual BA wearers, you probably not have this in Sweden anyway, is that you have a tally on the BA set, a kind of a plastic card that when the firefighter enters the risk zone, he takes that out and is put onto an actual board. So that's accountability. Yeah. The second part of the question. The second part of the question, I want an easy question the next time, right? You hear me? The second part of the question was, do we have a stocking area for BA cylinders? Yes, we do. It's the floor below the bridgehead. So do you remember the planning and logistics officer? Yeah. His initial task is to get cylinders up to the firefighting area in the bridgehead. All of those cylinders are actually stored in the floor below the bridgehead. Below the bridgehead, that means not the floor below the fire, is it? The bridgehead can be 1 or 2 floors below the fire, depending on how bad the fire is. But the forward planning and logistics area is 1 floor below the bridgehead. All right. The third question about RIT teams, we do, yeah. You know the scenario where you have a stairwell full of smoke and a corridor full of smoke? Well, the RIT team are deployed to get in there and vent the stairwell. So it's a fast deployment to ventilate the stairwell. We also have emergency BA teams attached to the forward command in the bridgehead, that if people get into trouble, there would be people permanently on standby for emergency deployment. That's part of our procedures anyway. So the 3 answers. First one was about accountability. We use boards. The second one was about the BA forward stock, where we stock them. It's the floor below the bridgehead. And the third answer about RIT teams, yes, for stairwell ventilation. And second, we've RIT teams attached to every BA entry, emergency teams we call them. Okay. A ver, primera parte. En todas las carbombas de Irlanda hay una placa dentro de la bomba con los nombres del personal que está adentro. Esa placa se remueve y inicialmente se va a ese primer oficial que está en el lobby, que hacía el control interno, ¿te acuerdas? Teníamos el oficial de distrito, Sí, sí. el oficial, ¿no es cierto? Del lobby después del... Entonces, inicialmente todas esas placas quedan ahí. Eso es una parte, ¿no es cierto? Y a medida que el oficial del distrito está presente, entonces todas esas placas se pasan al camión de comando y quedan en una tabla, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Entonces tiene control de todo el personal que está en la intervención. Después, en los ERAs hay un pequeño, un tag, ¿no es cierto?, que se saca, ¿no es cierto? Y cuando ellos entonces entran, eso saca y queda en una tabla. Eso es algo que queda entonces con el que está a cargo de la intervención de la parte del buceo, ¿no es cierto? Entonces se sabe quién está adentro buceando, ¿no es cierto? Y entonces eso tiene que ver con la parte la parte de saber quién está dónde y qué está haciendo eso. El tema del aire, sí, se hace un depósito de aire. Eso se hace lo que inicialmente el oficial que entra adentro está en el lobby, está contra eso, pero también tenemos un oficial que se hace cargo de lo que ellos llaman el puente, ¿no es cierto?, entre lo que es adentro y afuera. No es el piso del incendio, no es el piso abajo del incendio, sino puede ser un par de pisos abajo, donde en un lugar más seguro, donde se hace un depósito, ¿no es cierto?, ahí. Después, en el tema de lo que es el equipo RIT, sí lo hay. Hay 2 funciones ahí. En ese escenario donde tenemos humo en el corredor, lobby y también en la escalera,
ese equipo es el que se encarga de ventilar esa escalera primero, pero después en todas las intervenciones que tienen un equipo que está listo para entrar en caso de emergencia, ¿no es cierto? Bien. Te doy las respuestas and I will tell him, that's what I told you, we shouldn't take questions from him. ¿Quiere preguntas un poquito más fácil de acá adelante? Sí, Dice John. Roy, muchas gracias por Gracias, la muy amable. explicación. Gracias, Pablo, por las preguntas muy buenas.